Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, no sé si ayer escucharon en las Naciones Unidas a Gustavo Petro. Estuvo circulando mucho su discurso. Fue, yo diría que apabullante. Y creo que es Petro, junto con Francia Márquez. Algo de esto escribí en la última contratapa, en página el sábado pasado. Y es como una intuición que uno va teniendo al principio de, bueno, escuchar un discurso, ver las articulaciones. Me estoy refiriendo a hace ya más de un año y pico. En realidad uno venía siguiendo el estallido colombiano que se produjo antes. Yo me acordaba de, si hablan en tercera persona es raro, me acordaba de cuando todavía Francia Márquez no terminaba de aceptar, hubo que convencerla, ir en la misma fórmula. Petro venía, bueno, de una izquierda más ortodoxa. Ella es una activista, ahora la actual vicepresidenta, una activista que tiene mucho que ver con las negritudes, con las mujeres, con los conocimientos ancestrales, con los nadies, ¿no? Y esa articulación, bueno, dio por resultado un gobierno sobre el que yo creo que hay que poner la mirada, porque estamos también con los problemas urgentes que tenemos, con estas noticias que nos aturden, volviéndonos un poquito endogámicos, ¿no?, con nuestros problemas, y de vez en cuando es bueno tomar oxígeno. El discurso de ayer de Gustavo Petro fue, yo creo que una revelación para mucha gente. Algunos lo venimos siguiendo, pero hubo mucha gente que se quedó sorprendida de la irrupción de un cuadro político memorable, de los que hay pocos, a los que no es que hable bien. Por otro lado, es de los pocos como Cristina, ¿no?, que pueden hacer un discurso extraordinario sin leer absolutamente nada. Eso también es un rasgo de alguien que se ha pasado la vida también hablando frente a distintas tribunas. Y yo creo que lo del discurso de ayer de las Naciones Unidas, de alguna manera, como les decía, reveló un personaje que creo que está llamado a ser un personaje central de esta región, en este ciclo, que es un ciclo distinto al que conocimos, que se fue desgajando. Pero antes de seguir describiéndolo a Petro, escuchemos cómo comenzaba ayer su intervención en la ONU. Vengo de uno de los 3 países más bellos de la Tierra. Allí hay una explosión de vida, miles de especies multicolores en los mares, en los cielos, en las tierras. Vengo de la tierra de las mariposas amarillas y de la magia. Allí en las montañas y valles de todos los verdes, no solo bajan las aguas abundantes, bajen también los torrentes de la sangre. Vengo de un país de belleza ensangrentada. Mi país no solo es bello, allí también hay violencia. No, ¿cómo puede conjugarse la violencia con la muerte? ¿Cómo puede erupcionar la biodiversidad de la vida con las danzas de la muerte y el horror? ¿Quién es el culpable de romper el encanto con el terror? ¿A quién o qué es el responsable de ahogar la vida en las decisiones rutinarias de la riqueza y del interés? ¿Quién nos lleva a la destrucción como nación y como pueblo?
Bueno, así arrancaba, ¿no? En realidad, antes de estas palabras, Petro se llevó un papelito con todos los nombres de rigor, que la señora fulana de tal, el señor fulano de tal, agradecer a todos nombres extraños de distintas procedencias, y después dejó el papelito y largó con esto que acabamos de escuchar, que tiene un tinte poético, pero en realidad es un discurso político sólido, y tiene la ventaja. Yo alguna vez les comenté que bueno, para mí había sido muy revelador el concepto de que en tiempos de crisis, cuando hay cuestiones éticas que es difícil, digamos que son difíciles de transmitir, hay que apelar a la estética. No hay que olvidarse de la estética. Y la estética no es solo lo que se ve, la estética también es lo que se escucha. Y más allá de esto, el hecho de un discurso bello, de un discurso que dé gusto escuchar, de un discurso que no pretende exhibir la instrucción o la cultura de quien habla, sino que esa cultura o esa instrucción está puesta al servicio de una descripción ajustada y precisa de la realidad, eso es otra cosa. Y me parece que el discurso abordó temas que hubiesen sido recurrentes, porque ¿cuántos presidentes latinoamericanos hemos escuchado hablar en Naciones Unidas que dicen cosas de rigor, que dicen cosas, que se sabe que van a ser escuchadas, pero que en realidad nadie escucha, ¿no? Y esas son las instituciones internacionales que la verdad mucho no están sirviendo. Lugares donde es previsible lo que se va a escuchar y al mismo tiempo donde se sabe que tampoco se va a escuchar. Lo previsible no se escucha. Son roles. Ahora, Petro sabía, ayer fue su primera intervención, el nuevo presidente de Colombia en ese foro, y evidentemente fue a marcarlo con un estilo político que debe haber sorprendido a más de uno, porque como lo que está haciendo en su gobierno hasta ahora, que no es un gobierno súper radicalizado, que ha designado funcionarios en algunos lugares clave, ha designado también funcionarios de derecha, que insiste con que en una Colombia en paz no puede sobrar nadie. Yo creo que en este momento este presidente, y por eso le estamos dando ese lugar, es un antagonista perfecto de todo lo que olemos por acá y que huele a azufre. Justamente ayer se cumplió el aniversario de aquella intervención de Hugo Chávez en las Naciones Unidas, donde había sido precedido por Bush y pronunció esas palabras que quedaron para la historia, ¿no? Huele a azufre. Bueno, estamos en otro ciclo y a la región le faltan liderazgos. Y me parece que la irrupción de ayer de Gustavo Petro tuvo ese carácter. Habló también de el problema ambiental, del problema de la coca, del problema de la lucha contra el narcotráfico que fracasó, y entre otras cosas decía esto: nada más hipócrita que el discurso para salvar la selva. La selva se quema, señores, mientras ustedes hacen la guerra y juegan con ella. La selva, el pilar climático del mundo, desaparece con toda su vida. La gran esponja que absorbe el CO2 planetario se evapora. La selva salvadora es vista en mi país como el enemigo a derrotar, como la maleza a extinguir. El espacio de la coca y de los campesinos que la cultivan, porque no tienen más que cultivar, es demonizado. Para ustedes, mi país no les interesa, sino para arrojarle venenos a sus selvas. Mejor es declararle la guerra a la selva, a sus plantas, a sus gentes.
mientras dejan quemar las selvas, mientras hipócritas persiguen las plantas con venenos para ocultar los desastres de su propia sociedad, nos piden más y más carbón, más y más petróleo para calmar la otra adicción, la del consumo, la del poder, la del dinero. ¿Qué es más venenoso para el ser humano? ¿La cocaína o el carbón o el petróleo? Bueno, esa era una de las preguntas que dejaba Petro colgando en el aire. Bueno, como acabamos de escuchar, ¿no? No fue un discurso florido perché mi piacen las flores, ¿no? Fue un discurso bello, pero cargado de contenido. Es otra manera de estar parado donde nos gusta que esté parado. Es un posicionamiento, el de Gustavo Petro, que seguramente va a juntar fuerzas para el lado que queremos en esta región. El otro día se conoció, porque su proyecto básicamente es la paz, es salir del medio siglo de violencia generalizada en ese país que cuenta con decenas y decenas de miles de muertos, y establecer bases para una nueva Colombia en paz. Pero esto dicho así, también parece, ¿no?, que hasta Mi Mundo quiere un mundo en paz. A eso hay que llenarlo de acción política. La semana pasada se conoció que ya hay programados 50 encuentros en distintos lugares de Colombia a los que va a asistir Petro, para escuchar a la gente en relación a los distintos sectores, en relación con la paz, para sentar mejor las bases, para no hacer abuso de representación. Va a ir a escuchar y a poner en debate el tema de ese deseo profundo del pueblo colombiano, que es decirle basta a la violencia y comenzar un periodo de paz. Creo que es oportuno en esta Argentina que estamos viviendo, de vez en cuando darnos un respiro y saber que nuestros sueños no son nada alocados, que son lo más simple del mundo. Ya lo decían los chilenos, ¿no?, con Víctor Jara, que esta semana también se cumplió un aniversario de su asesinato, el derecho de vivir en paz. Lo dicen ahora los colombianos y empezamos a desearlo también nosotros. La paz es un bien, y en este mundo es un bien escaso. Así que vamos a hacer todo lo posible por seguir teniéndolo entre nosotros.